Bueno, el tema de hoy es hemodinamia en el shock neonatal. Yo sé que está anunciado en algunos sitios, en algunas redes, como hemodinamia en sepsis, pero en realidad yo quise hacer una visión un poquito más amplia de lo que es el shock, ya que el shock séptico es uno de los shocks que vamos a ver. En realidad, el síndrome de shock es una entidad que involucra a muchas otras, pero que en algún punto están interrelacionadas. Por eso me pareció prudente que en vez de hablar shock séptico exclusivamente, habláramos de hemodinamia en el shock neonatal. Así que, bueno, lo que vamos a tratar es implicancias hemodinámicas en el recién nacido del shock neonatal. Para lo cual vamos a pasar primero por una definición de lo que significa shock, después vamos a hablar de los diferentes tipos del shock, después vamos a hablar de las fases del shock neonatal, vamos a hablar de la vigilancia clínica, pero fundamentalmente vamos a hablar sobre el aporte que nos da el ultrasonido en el cuidado de esta entidad. Vamos a hacer una breve reseña de lo que es la contribución de la espectrofotometría infrarroja, y vamos a hablar un poquito del tratamiento, de los tratamientos, para abordar después las conclusiones. En principio, cuando uno habla de shock neonatal, habla de un síndrome clínico complejo donde hay un severo desbalance entre la entrega y la demanda de oxígeno, acompañado de una inadecuada perfusión tisular. Secundariamente a esta situación, los tejidos se ven privados de oxígeno y nutrientes y los detritus no son eliminados. Eso lleva a una disfunción celular e incluso a la muerte celular. ¿Cuáles son los diferentes tipos de shock? Bueno, los diferentes tipos son el hipovolémico, donde lo que está involucrado es una baja precarga, el shock distributivo, donde en realidad hay un tema con la distribución energética y el consumo de oxígeno, como es la sepsis, la vasoplejía que acompaña a la sepsis o en general a todo el shock, la lesión endotelial. El shock obstructivo, que es el que acompaña al neumotórax, al taponamiento cardíaco. El shock cardiogénico, que es el típico de la asfixia, aunque en realidad todos terminan siendo de alguna manera cardiogénicos. El que acompaña a un ductus hemodinámicamente significativo, al que acompaña al fallo de bomba. Y por último, el shock distributivo, que es el shock de la anemia, el típico de la anemia. Entonces, cuando hablamos de los distintos tipos de shock, hablamos de un shock circulatorio, donde lo que está afectado es la precarga. Esto sería lo típico de shock hipovolémico producido por una hemorragia masiva, por un desprendimiento placentario, un acretismo placentario, donde bueno, hay toda una situación de pérdida de volumen sanguíneo que ingresa ya en etapas tempranas. El bebé puede nacer ya con esta situación o producirse en el momento del nacimiento, y esto genera una descompensación en toda su situación hemodinámica que lo lleva a un estado de shock, con inadecuada perfusión tisular. El otro tipo de shock, que en realidad la mayoría de los componentes pueden terminar en un shock cardiogénico, es aquel que puede estar acompañado con falla diastólica o falla sistólica. O sea, la falla sistólica es la falla de la contractilidad, el inotropismo está comprometido. La falla diastólica está comprometida la relajación, el lucitropismo del miocardio. Esto es lo típico de la asfixia,
de las cardiopatías congénitas ductus dependiente, de los posoperatorios de las enfermedades cardiovasculares, de las miocardiopatías, de las arritmias. El shock séptico es un shock cardiogénico, aunque también es un shock distributivo. Endocrinos, hiperplasia adrenal, hemorragia adrenal, algunas drogas que se utilizan en la unidad de cuidados intensivos. Después existe todo lo que acompaña a la poscarga, o sea, cuando una poscarga se encuentra muy elevada o muy deprimida, como puede verse en las trombosis, con el uso de algunas drogas en la unidad de cuidados intensivos que no son debidamente controladas, cuando se produce una vasoplejía, como la que acompaña a la sepsis, o a la asfixia, o a otras entidades. Entonces, en todas estas situaciones hay un desbalance entre la entrega y la demanda de oxígeno por parte de los tejidos, y se produce una inadecuada perfusión de sangre a ellos. Por otra parte, hay un shock que se llama distributivo. El distributivo depende más de la integridad tisular, depende de la pérdida de la autorregulación individual del tono vascular y de la autorregulación de cada tejido, que también está presente en la sepsis y puede estar presente en el dolor. Es una entidad que no siempre la tenemos presente, pero el dolor grave, importante, intenso, el dolor de la necrosis, de una enteritis necrotizante, el dolor de una severa infiltración de una vía, es un shock distributivo, puede llevar a un shock distributivo. El disociativo es aquel en el cual está comprometida la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Los niveles de hemoglobina pueden estar alterados. Las características de la hemoglobina fetal pueden protegerlo, pero bueno, cuando no se encuentra porque obviamente el bebé ha tenido una hemorragia, hay una anemia importante, entonces fundamentalmente, por ejemplo, en los gemelares, donde puede haber un feto transfusorio y otro transfundido, entonces bueno, allí el nivel de hemoglobina fetal puede verse deficitario y entonces también generar un shock distributivo. Y por último, el shock obstructivo. El shock obstructivo nos interesa particularmente porque es el que acompaña a algo que habitualmente estamos muy pendientes y asistiendo, y que es el pulmón. Entonces allí la presencia de un importante neumotórax, como los que vamos a ver, la misma hipertensión pulmonar puede llevar a un shock obstructivo. La displasia broncopulmonar con la fibrosis, enfisema intersticial, la rigidez de ese pulmón puede llevar a un shock obstructivo, y ni que hablar del taponamiento cardíaco, que involucra directamente al corazón. Bueno, ahora muy bien, entonces, cuando hablamos de los distintos tipos de shock hipovolémico, el shock de la poscarga elevada, el shock cardiogénico, el shock distributivo, el shock disociativo o el shock obstructivo, todos de alguna manera van a comprometer la adecuada perfusión de sangre a los tejidos. Y de alguna manera se van a interrelacionar, o sea, lo que pareció ser, o sea, nada está como estrictamente encajado dentro de una característica de shock. Se interrelacionan entre sí. Un shock obstructivo inicialmente puede ser obstructivo, pero de no ser detectado se transforma en cardiogénico. Un shock distributivo, de no ser oportunamente asistido o que responda adecuadamente, se transforma en un shock cardiogénico. Un shock hipovolémico, si no es asistido adecuadamente, se transforma en un shock cardiogénico. O sea, de alguna manera, todos se interrelacionan para llevar a una situación de shock. El shock es la inadecuada perfusión tisular. Y eso hay que tenerlo en cuenta en cada una de estas entidades. ¿Cuáles son las diferentes fases por las que atraviesa un shock? Hay una primera etapa que le llamamos el shock compensado. Aquí la perfusión
Está preservada por un reflejo simpático un poco más activo, que mantiene las resistencias vasculares sistémicas un poquito más elevadas. Puede haber variaciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la temperatura. Estas pueden ser mínimas o ausentes incluso, o sea, a veces no se llegan a detectar variaciones significativas. Incremento de angiotensina vasopresina puede alterar el filtrado renal, y uno de los signos importantes es ser la alteración del filtrado renal. Puede haber liberación de catecolaminas, con lo cual puede haber una mayor actividad en cuanto a la fracción de acortamiento, menor actividad en general en el paciente por el menor consumo de oxígeno. En general se acompaña de palidez, lo frecuente es la taquicardia en este tipo de shock, la temperatura distal baja y el relleno capilar prolongado. Luego tenemos una segunda fase del shock, cuando esta primer fase no logró ser revertida. Entonces aquí entramos en lo que es el shock descompensado. Aquí ha habido una caída de la perfusión tisular, el metabolismo anaeróbico ha comenzado a estar presente, entonces aparece un alto ácido láctico, acidosis metabólicas, la contractilidad cardíaca se puede ver afectada, la respuesta a las catecolaminas puede estar alterada, puede haber liberación de mediadores enzimáticos, que pueden comprometer aún más la situación sistémica, falla de la bomba sodio-potasio, disrupción de endotelios y activación de la cascada de la coagulación, con marcados signos clínicos. O sea, puede ingresar en un estado de coagulación diseminada. Esta, en general, es la etapa en la cual hay una inadecuada respuesta a cualquier tratamiento que instituyamos. Es irreversible, aquí el diagnóstico suele ser retrospectivo, o sea, nos hemos perdido la oportunidad de un tratamiento. Los órganos vitales se encuentran severamente dañados, entonces lo que por ahí comenzó siendo un shock de una determinada etiología pasó a ser ya un shock distributivo. Se produce la muerte y aún restaurada la circulación, porque el órgano ya está dañado. El tratamiento adecuado y temprano es lo único que podría haberlo prevenido y evitado. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca en el shock? La frecuencia cardíaca, como ustedes recuerdan, es uno de los componentes del gasto cardíaco. O sea, hay un componente que es del gasto, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca sobre el peso del bebé. Este componente es el que va a determinar, ¿no es cierto? Porque el volumen sistólico, ustedes se recuerdan que es la integral de velocidad por pi por diámetro del vaso que estamos midiendo, que supuestamente va a ser la aorta para medir el flujo sanguíneo sistémico al cuadrado y sobre 4. Esto sería el volumen sistólico, y el volumen sistólico es uno de los componentes del gasto, el otro es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo incide la frecuencia cardíaca? Si la frecuencia cardíaca presenta una taquicardia leve, en este componente de gasto claramente lo va a incrementar. O sea, una taquicardia leve puede llegar a ser uno de los mecanismos, que de hecho lo es en la primera fase del shock, para compensar la caída del gasto. Aumenta la frecuencia cardíaca, y al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el volumen, ¿no es cierto?, que eyecta el ventrículo izquierdo. Si la taquicardia en cambio es excesiva, aquí se complica, primero porque empeora la perfusión a nivel de las coronarias. Al aumentar la taquicardia, ¿no es cierto?, ustedes recuerdan que las coronarias perfunden fundamentalmente en diástole, entonces al estar afectada la perfusión tisular, se produce isquemia miocárdica, empeora la función miocárdica y se produce caída del gasto. También puede empeorar el llenado diastólico, al no dar tiempo a que se llene el ventrículo. Al no dar tiempo a que se llene el ventrículo,
Entonces el mecanismo puede ser doble, no solamente empeorando la perfusión coronaria, sino empeorando el llenado diastólico, y ambos inciden en disminuir el gasto cardíaco. Y al disminuir el gasto cardíaco, uno de los grandes componentes de la perfusión tisular se ve severamente afectado. Y ni que hablar si la bradicardia es significativa, o sea, este componente del gasto, al descender y no poder ser compensado por los otros componentes del gasto, entonces va a llevar a que se comprometa significativamente el gasto cardíaco. ¿Cómo lo vigilamos al bebé? Bueno, nosotros sabemos que la presión arterial es uno de los elementos habituales de vigilancia hemodinámica, de monitoreo. Entonces la permanente monitoreo de la presión arterial es uno de los elementos que utilizamos frecuentemente. Por supuesto la frecuencia cardíaca, que como acabo de hablar, es un determinante, y a veces pequeñas variaciones en aumento de la frecuencia cardíaca podrían alertarnos de que estamos entrando en una primera etapa del shock. El flujo urinario, que como dijimos es uno de los componentes también precoces en los cuales al no llegar perfusión adecuada al riñón, entonces cae el flujo urinario. El relleno capilar, dijimos que también era otro de los elementos que podía colaborar al diagnóstico porque se enlentece, pero ya la aparición del lactato elevado y la acidosis metabólica, son dos componentes que están indicando que ya hay un desbalance entre la entrega y la demanda. Lo mismo la temperatura diferencial, la saturación venosa de oxígeno, la alteración del color, puede estar en etapas precoces, pero es definitivamente uno de los elementos de perfusión tisular de la piel, ¿no es cierto?, alterado. Pero la combinación de todos estos y de alguno de estos componentes son los que nos van a orientar clínicamente a pensar que ese bebé puede estar comenzando un shock. Ahora, veamos un poquito, si uno analiza los diferentes componentes, en principio hagámoslo con la presión. La presión es una cifra que en realidad refleja dos componentes. Uno es el flujo, el otro es la resistencia. Entonces, ¿cuál de ellos ante un cuadro de hipotensión se encuentra afectado? Puede definir el tratamiento. O sea, si yo estoy ante una situación de hipertensión, ¿qué es la resistencia o el flujo el que está elevado? Y si estoy en una situación de hipotensión, tendré que saber si es la resistencia lo que está comprometida o el flujo, porque dependerá mucho de este diagnóstico que yo pueda implementar una terapéutica más oportuna y adecuada. O sea que definir la situación hemodinámica nos ayuda a decidir el tratamiento. Y es aquí donde el ultrasonido en la cabecera del paciente y en manos de los neonatólogos tiene un valor radical, porque de alguna manera contribuye y es una mirada más hacia el diagnóstico oportuno, que como dijimos, en esta etapa, en la etapa inicial del shock, es tan importante y es decisivo a la hora de tomar una decisión y sobre todo de evitar de que pase a fases más graves de evolución. Así que bueno, ¿cómo contribuye el ultrasonido en este diagnóstico? Bueno, pongamos que queremos identificar, estamos ante una situación que ha habido digamos, un antecedente que nos puede alertar de hipovolemia en el bebé que vamos a ver. Bueno, es muy fácil poder ver un simple 4 cámaras, como este que les estoy mostrando, que es un corte apical, 4 cámaras, donde vemos aquí perfectamente todo el corazoncito. Lo que estamos viendo es el septum interventricular, el septum interauricular, el foramen oval que se abre y se cierre. Estamos viendo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. O sea que este es un corazón donde el volumen se encuentra claramente preservado. A simple vista nada más, veo que está preservado. Incluso hasta podría arriesgarme a decir que la contractilidad y la relajación a simple vista se encuentran preservadas. ¿Qué otros elementos son importantes a definir? Bueno, básicamente cómo llega la sangre
al corazón y cómo sale la sangre del corazón. ¿Cómo llega? A través de los vasos que transportan la sangre. Una es la vena cava superior, y este sería el flujo en la vena cava superior, típico, y aquí estamos viendo con el color, en una ventana subcostal, vista a 4 cámaras, un flujo rojo que se acerca al transductor, por lo que lo estoy viendo desde el sifoides, entonces se está acercando, es rojo, y por lo tanto también es positivo, como lo hemos visto, y este refleja las condiciones de la sístole ventricular, el llenado pasivo ventricular, y también la sístole atrial. Este es un trazado normal. Lo mismo va a pasar con los flujos en las venas cava superior, en las venas pulmonares, que reflejarán la llegada a las cavidades izquierdas. Entonces voy a tener los mismos patrones, o sea, la sístole ventricular, el llenado pasivo ventricular y la sístole atrial. Y aquí esto, bueno, me va a hablar de cómo está llegando desde el pulmón y cómo está siendo recibida esa sangre en las cavidades izquierdas. Aquí abajo teníamos la imagen de el gasto medido a nivel del tronco de la arteria pulmonar posvalvular en un corte paraesternal, eje corto, vista arteria pulmonar, y este es el flujo de la pulmonar, donde voy a medir y cuantificar el gasto que este ventrículo está eyectando en este paciente. El otro sería medir a nivel de una ventana apical eje largo, donde lo que estoy viendo es el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, que eyecta la sangre en la aorta, y en esta postura voy a poder alinear muy bien mi Doppler pulsado, y de esta manera obtener un trazado de estas características que me permita cuantificar, relacionándolo con el peso del paciente, cuál es el gasto de este ventrículo, del ventrículo izquierdo. Pero también va a ser muy importante evaluar la función diastólica, o sea, cómo está llegando esa sangre, ya lo sé, pero cómo la está recibiendo el ventrículo y las cavidades izquierdas, en este caso, no lo sé. Entonces, voy a medir el tamaño de la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda tiene un volumen que excede 1.5 mililitros por kilo, esto me está hablando de una aurícula izquierda agrandada, que en ausencia de ductus podría hacer presuponer una falla en la entrada de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo, que al estar dificultada dilate la aurícula izquierda. Lo mismo a nivel de la tricúspide, voy a poder cuantificar, en el caso que lo necesite, la regurgitación tricúspidea. Si la regurgitación tricúspidea es mayor de 3.2 metros por segundo, y yo tengo una aurícula izquierda aumentada de tamaño, esta aurícula izquierda aumentada de tamaño no responde a una hipertensión pulmonar, porque en la hipertensión pulmonar la entrada de sangre está disminuida a la aurícula izquierda, por lo tanto la aurícula va a ser más bien pequeña. Entonces esta regurgitación tricúspidea me va a estar indicando que en realidad lo que estoy teniendo es una hipertensión, pero retrógrada porque las venas pulmonares no drenan adecuadamente en la aurícula izquierda, porque está aumentada la tensión en la aurícula izquierda, porque ese ventrículo izquierdo está disfuncionante en forma diastólicamente disfuncionante. Y si a esto aparte le agregamos la posibilidad de evaluar el flujo a través de la mitral, y nos encontramos con una onda de estas características, que es una onda patológica, donde sabemos que el principal componente de llenado en el neonato es el llenado de la aurícula, o sea, la segunda onda. La segunda onda debe ser en general más alta que la primera. Entonces, si la relación EA, o sea, de llenado rápido en relación a la contracción auricular, es mayor de 0.9, esto podría estar avalando el diagnóstico de disfunción diastólica. Y si a su vez tengo la posibilidad de hacer un Doppler tisular,
y medir la onda E', con el Doppler tisular, y esta onda E' es menor de 2.100 centímetros por segundo, y la relación entre la E del llenado rápido de la mitral y la E' del Doppler tisular es mayor de 18, aquí estaríamos hablando de una disfunción diastólica importante. Pero también debemos evaluar la función sistólica. ¿Y la función sistólica cómo la evaluamos? Con la contractilidad. ¿Qué contractilidad tiene este ventrículo? Lo estoy midiendo en un eje paraesternal bajo, eje corto, músculos papilares, con el eco M, y allí, en esta secuencia de líneas que van a reflejar las distintas partes del corazón, la relación entre la diástole y la sístole me va a permitir, ¿no es cierto?, y aplicando esta fórmula, nos va a permitir hacer un cálculo de la fracción de acortamiento. Y la fracción de acortamiento es una medida de función sistólica. Podría también, en el caso que se tratara de un prematuro pequeño, donde la disquinesia del septum es frecuente, utilizar la velocidad de acortamiento circunferencial, en donde en lugar de medir la diástole y la sístole, con el modo M voy a medir la circunferencia en diástole y la circunferencia en sístole, y voy a aplicar también una fórmula parecida a esta, que la puedo llegar a corregir con la frecuencia cardíaca para tener un valor más exacto. Pero también el otro componente que puede estar presente en un shock cardiogénico es la hipertensión pulmonar. En una hipertensión pulmonar severa, como esta que estamos viendo acá, donde hay una hipertrofia severa del ventrículo derecho, hay un componente que va a ser una dificultad para que la sangre retorne a las cavidades del lado derecho, con una imposibilidad de este ventrículo hipertrofiado de poder eyectar un buen volumen a las cavidades, al pulmón, para ser oxigenado, y esto se va a reflejar entonces con esta regurgitación que voy a ver en la válvula tricúspide, que se va a reflejar con una onda negativa, si me pongo prevalvular, que es esta onda negativa. Yo mido el gradiente de esta onda negativa y puedo calcular las presiones pulmonares y puedo saber la severidad de esta hipertensión pulmonar. Pero también puedo mirar, por ejemplo, qué pasa con el foramen oval. Si la presión de las cavidades del lado derecho está muy elevada, el shunt, que normalmente va de la izquierda hacia la derecha, se va a convertir en un shunt de estas características, o sea, donde se va a ver un color azul, va a ser más negativo, y esto tiene que ver con que las presiones del lado derecho son presiones más elevadas que las izquierdas, ¿ven? Entonces el componente aquí es fundamentalmente de derecha a izquierda. Bueno, y esto es básicamente ver cómo llega la sangre a través de la vena cava superior, si está comprometido, ¿no es cierto?, el drenaje por este corazón que está hipertrófico, porque eyecta mal, porque las presiones pulmonares son muy elevadas, se va a comprometer también la llegada de sangre a las cavidades derechas. ¿Qué elemento también puedo apelar para evaluar qué pasa con el retorno venoso en las cavidades derechas? Es el flujo en la vena cava inferior, que lo puedo medir con un eco ubicado a nivel de subxifoides, o sea, subcostal, en un eje largo, viendo la cava. Esto vendría a ser una cava normal, donde se ve que está pulsátil, que se mueve, que se colapsa, que es casi virtual, y que va a llevar la sangre hacia la aurícula sin dificultad. Esta otra que vemos acá es una vena cava, está dilatada, que adentro tiene un catéter, que seguramente es el que nos permite infundir y asistir a este paciente, y esa cava está indicando de que hay una cierta limitante en la llegada de sangre, ¿no es cierto?, a las cavidades derechas.
Bueno, el otro componente que hemos visto en la charla anterior es el tema del ductus. O sea, un ductus, no todo ductus es capaz de llevar a un shock cardiogénico o a un estado de shock, pero sí un ductus que sea hemodinámicamente significativo. Como ustedes se acordarán, el mejor lugar para evaluar el ductus es en el paraesternal alto, ventana paraesternal alta, vista ductus, que voy a estar ubicado aquí, voy a poder evaluar el flujo que se mueve a través de este conducto que une el tronco de la pulmonar con la aorta descendente y que es el ductus arterioso permeable. Entonces, si el flujo se encuentra de izquierda a derecha, o sea, desde la aorta hacia la pulmonar, va a recibir el transductor un flujo que va a ser positivo y rojo, por lo tanto va a ser un flujo de estas características y de estas características. Y si a eso le sumo que aparte tiene un hipoflujo sistémico, porque me ubico en la aorta descendente y veo que hay ausencia de diástole, incluso puede estar reversa la diástole, y esa sangre que no está yendo a la circulación sistémica a través del ductus va a estar pasando a la circulación pulmonar, y esto lo puedo registrar con la rama izquierda de la pulmonar, donde voy a observar un flujo diastólico que va a llegar a ser un 25 o un 33% o más del flujo sistólico. Todo esto va a estar indicando de que este ductus es un ductus claramente hemodinámicamente significativo, donde hay hipoflujo sistémico e hiperflujo pulmonar. Y que si este ductus yo no lo asisto adecuadamente, este ductus va a llegar a llevar mucha sangre al pulmón, va a generar edema hemorrágico y puede llevar a una situación de shock al bebé que sea irreversible al tratamiento que se pueda implementar. Aún al quirúrgico, cuando fuera necesario, estaríamos llegando en una etapa tardía. Bueno, y ni que hablar de todas las formas de las entidades como la que ya hemos presentado de este tipo, como es la miocardiopatía. En este paciente, por ejemplo, fuera un alto peso, pero hemos tenido recientemente un bebé de peso adecuado con un cuadro muy similar, en el cual, viste, se ve la hipertrofia con los sitios de isquemia, ¿no es cierto?, subendocárdica, e incluso la isquemia septal, la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se ve severamente afectado, y por lo tanto la perfusión tisular también lo está, fíjense en este 4 cámaras, el nivel de isquemia que presenta, que se refleja con este punteado blanco, que lo podemos visualizar, y esto coincidió con enzimas cardíacas casi incompatibles con la vida, ¿no? Aquí lo mismo, acá es sin color, la misma imagen del 4 cámaras, y se resalta todo ese puntillado que terminó con una extensión de isquemia y necrosis del septum interventricular. Bueno. Ahora pasamos a los shocks que comienzan siendo obstructivos. Por ejemplo, este bebé era un bebé que estaba en alta frecuencia y que al intentar hacer una exploración con el ultrasonido, estaba con una MAP no muy alta, de 14, pero presentaba una muy mala ventana ecográfica, tan mala ventana ecográfica que impedía que pudiéramos medir cualquier cosa, pero de todas maneras sí se podía ver en una ventana que tuvimos que apelar a cualquier otra para poder verlo, un compromiso del gasto de ese ventrículo. Y cuando tomamos una plaquita, esa mala ventana ecográfica, porque ustedes saben que el aire es muy mal contraste, entonces, bueno, esa ventana respondía a esa falta de ventana ecográfica al ultrasonido, respondía a un neumopericardio. Entonces el abordaje al corazón era realmente muy dificultoso. Entonces esto generaba un efecto similar al de un taponamiento, y el bebé, bueno, hubo que bajarle la presión, darle más líquidos, y de esta manera revertir este cuadro que comenzaba a ser un shock obstructivo. Ni que hablar de estas situaciones.
Estas situaciones, por ejemplo, esta es una MAC, era una MAC de este lado con un quiste único de este otro lado, que comprimía el corazón por ambos lados. Este es un neumotórax que está desplazando no solo al pulmoncito, sino también al corazón, y lo comprime contra el pulmón del lado contralateral. Ni que hablar de este escape de aire monstruoso que vemos en este paciente, que está desplazando el corazón totalmente hacia el lado contralateral, o imágenes de estas características que a veces nos presentan bebés con corioamnionitis severas y que en las primeras horas de vida parecen estar medianamente estables, pero que luego comienzan con estas imágenes multiquísticas, con lesiones severísimas y un corazón pequeño de este tamaño, al cual aparte no logramos ventilar adecuadamente. Todas estas situaciones, formas de escape de aire y demás, pueden llevar al bebé a un shock obstructivo. Y ni que hablar del taponamiento. El taponamiento cardíaco es quizás la situación de emergencia en la cual el ultrasonido, y no hay otra herramienta que nos pueda ayudar a su diagnóstico, y es la detección de una situación de estas características donde el corazón se encuentra totalmente comprimido por una masa líquida que lo rodea, y que esta masa líquida generalmente es iatrogénica porque aquí hay un catéter que está goteando el contenido de una nutrición parenteral en la cavidad, y esto, si no es diagnosticado oportunamente, va a llevar a la muerte del paciente, en breve tiempo. Y esto tiene que ver, por ahí se trata de un neonato que se encuentra con una nutrición parenteral en engorde, que ha pasado por una situación particular de gravedad de la cual ha salido, se encuentra en recuperación nutricional, y esto es un accidente que lo puede llevar a la muerte. Cuando hemos trabajado arduamente para sacar adelante a este paciente, y por un accidente de estas características, cuando no es detectado oportunamente, porque si esto lo detectamos oportunamente, sacamos el catéter, colocamos por otra vía volumen, o incluso podemos llegar a punzar este líquido y drenarlo. Y de esta manera salvamos la vida de este paciente. En cuanto al resto de los shock, el distributivo, uno tiene la posibilidad con el ultrasonido de poder evaluar los flujos a los distintos órganos. Podemos evaluar el flujo hepático, ver cómo circula la sangre dentro de los distintos sistemas venosos y arteriales del hígado, como lo vamos a ver ahora. Esta es una circulación que es totalmente normal, fíjense qué buen calibre tienen todos los vasos que irrigan este hígado, ¿no? Y recolectan la sangre de este hígado. También a nivel cerebral, a través de la cerebral media podemos evaluar perfectamente la situación del flujo cerebral, podemos ver el polígono de Willis, o sea, tiene muchas posibilidades el ultrasonido de darnos información. A nivel renal podemos ver el tamaño de los riñoncitos, así como los flujos renales. Un flujo de estas características renales está hablando de que este bebé tiene una adecuada perfusión tisular, por lo menos los vasos llegan, no sé el estado del riñón, pero por lo menos los vasos llegan perfectamente a los órganos y están pudiendo perfundir estos 3 órganos que hemos evaluado en forma apropiada. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, esta situación es la situación de, esto es un eco lineal, ¿no es cierto?, del intestino. Y lo que estamos tratando es de mostrar cuáles son los hallazgos de un shock producido por una enterocolitis necrotizante. Esto sería un bidimensional normal del intestino. Aquí vemos un color normal del intestino, donde se ve este tipo de perfusión de características normales. Lo mismo esta perfusión, estos vasos como se ven alineados y no hiperémicos. En cambio, en esta situación nos encontramos ante un intestino que tiene un puntillado rodeando, que es aire en el
en el en el endotelio, ¿no? Debajo subendoteliano. O sea, esto es neumatosis, claramente es neumatosis. Esto es una situación de riesgos, es una enteritis. Este bebé está cursando una enterocolitis. Esto es la perfusión con color, donde se observa que se dibuja prácticamente el asa intestinal por el hiperflujo que lleva a esta situación, ¿no es cierto?, de inflamación. Lo mismo la presencia de estas imágenes que rodean, pero que tienen un diseño que se dice en Y. Esto es casi pactonomónico de enterocolitis. Y ni que hablar de esto que parece como una cebra, se llama el signo de la cebra, y es que en realidad contornea todo lo que se ve de aire acá, está entre medio de estos flujos que se ven contorneando el asa intestinal. Esto está hablando de una situación próxima, ¿no es cierto?, a una perforación intestinal. Así que, y bueno, y no podemos dejar de hablar de lo que es el dolor como un elemento de shock. Fíjense, este bebito que tiene de 24 semanas, 8 días de vida, 620 gramos, había finalizado la cirugía de un ductus al séptimo día de vida y se encontraba en ventilación de alta frecuencia. Y bueno, de golpe se le pone la panza de estas características, y esto está acompañado de taquicardia, de inestabilidad en la oxigenación, de hiperglucemia, de leucocitosis. Entonces todos pensamos, uy, aquí es exactamente una enterocolitis lo que está haciendo este bebé, secundaria obviamente al hipoflujo del ductus. Entonces, bueno, fuimos volando para sacar una placa, y en el perfil de esa placa, que si ustedes miran el frente, no van a poder identificar hasta dónde llega el catéter, pero sí lo ven en el perfil. En el perfil de esa placa están viendo que el catéter percutáneo que tenía colocado en el miembro inferior y que estaba goteando dopamina es subcutáneo. Y esto es lo que estaba ocasionando esta lesión porque bueno, realmente era esta palidez, esta vasoconstricción que lo llevaba a un tremendo dolor que le producía taquicardia, inestabilidad en la oxigenación, hiperglucemia, leucocitosis. Así que acá, lejos de ser una enterocolitis, esto simplemente era un catéter que estaba ubicado en un lugar inapropiado, goteando una droga con efecto vasoconstrictor, y que al sacarle el catéter y obviamente la droga, enseguida reperfundió, y obviamente que todos los patrones de seguimiento clínico retrogradaron. O sea que cuando uno no puede controlar un catéter, que se encuentra ubicado en un miembro inferior, no lo puede identificar ecográficamente hasta dónde llega, porque si lo tengo bien colocado debiera llegar por la cava, ¿no es cierto?, casi hasta el diafragma, pero a veces eso no lo puedo identificar en la placa, entonces, y no lo puedo identificar porque el catéter no está exactamente en el lugar que corresponde, entonces es de buena práctica hacer una placa de perfil y ver realmente la ubicación de ese catéter, que si no está en el lugar que corresponde, que sería la cava, y está en este sitio, obviamente puede provocar un cuadro de estas características, y el bebé entrar en shock, y el shock acá es por dolor, es un shock distributivo. Fíjense la perfusión terrible que este bebito, pobrecito, tenía. Y bueno, en esto de la entrega de cómo está la calidad del tejido, ¿no es cierto? Porque nosotros pudimos evaluar cómo sale la sangre, ¿no es cierto?, para eyectarlo hacia los órganos. Podemos evaluar cómo llega la sangre a los órganos porque los podemos ver con el ultrasonido. Podemos también evaluar de alguna manera cómo extrae cada tejido la sangre, en qué condiciones de extracción está, qué índice de oxigenación, de extracción de oxígeno tiene. Y esto lo puedo hacer a través de la espectrofotometría infrarroja, en donde mido flujo regional a los órganos, lo hago en tiempo real, refleja perfusión y metabolismo no invasivo. Es una máquina de fácil manejo, es portable, continuo, no invasivo, se utiliza en la cabecera del paciente. Son sensores neonatales, son pequeñitos,
La vulnerabilidad de los neonatos y particularmente de los cerebros inmaduros lo hace un elemento realmente muy útil, muy útil y muy tentador sobre todo, ¿no? La necesidad de un monitoreo confiable de la extracción de oxígeno por parte de los tejidos, que sería un elemento vital en la evaluación del shock. Todos ellos son los que van a completar de alguna manera esta vigilancia hemodinámica. O sea, evalúo bomba, evalúo vasos y evalúo tejidos. Ahora un poquito vamos a hablar de los tratamientos. Entonces los tratamientos, si aquí hablamos de que hay un compromiso en el gasto, o una variación en cuanto a las resistencias vasculares sistémicas o pulmonares, entonces nuestro tratamiento tiene que estar destinado a aumentar el gasto cardíaco, entonces con algún inotrópico o cronotrópico. Estos podrían ser la dobutamina, puede ser el levosimendan. El levosimendan, la dobutamina es un gran inotrópico, ¿no es cierto? Tiene un gran efecto beta y poco efecto alfa. Por lo tanto, en caso de que estuviera comprometido el flujo y no la resistencia, es el de elección. El levosimendan es un inhibidor de la fosfodiesterasa, es un inhibidor y por lo tanto no aumenta, pero tiene la ventaja, o sea, relaja el ventrículo, baja las resistencias vasculares sistémicas, o sea, la poscarga del ventrículo, pero no aumenta el consumo de oxígeno. Esa es la gran ventaja del levosimendan. Lo que tiene en contra es que todavía no hay suficiente evidencia para ser utilizado en neonatología. Quizás en un tiempo aceptable tengamos la suficiente evidencia y seguridad como para poderla utilizar, porque sería de gran utilidad. Y bueno, y por supuesto, en la misma categoría estaría la milrinona, que también es un inhibidor de la fosfodiesterasa, y que lo que pasa es que, bueno, esta tiene sí una afectación en cuanto al consumo de oxígeno. Si en cambio la resistencia es lo que estuviera comprometida, entonces aquí iríamos a ver la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, y si la hipotensión es muy severa, tendríamos la hidrocortisona. Y por último la vasopresina, ¿no? Que ya algo después les voy a comentar. Si yo necesito entonces aumentar las resistencias vasculares sistémicas, cualquiera de estas drogas pueden llegar a ser efectivas. Si estoy ante una situación donde lo que necesito es disminuir la relación resistencias vasculares pulmonares sistémicas, o sea, estoy ante una hipertensión pulmonar, bueno, obviamente que primero el oxígeno, la buena expansión de los pulmones, y después, por último, el óxido nítrico, que sabemos que es un vasodilatador selectivo. Ahora, ¿qué pasa si el bebé se encuentra con presiones normales y está refractario al óxido nítrico? Puede utilizar la milrinona, que es un coadyuvante, como repositor de ATP. Ahora, si el bebé en cambio se encuentra hipotenso y yo estoy con óxido nítrico, el que puede potenciar, porque tiene un efecto liberador de óxido nítrico a nivel pulmonar, es la norepinefrina. Todo esto estaría destinado, por supuesto, a mejorar la perfusión regional de los diferentes órganos comprometidos. Breve reseña entonces de droga. Si vamos a hablar de la dopamina, sabemos que es un dopaminérgico, es un alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico, que tiene diferentes acciones de acuerdo a las dosis que utilicemos. A bajas dosis produce vasodilatación renal y mesentérica, tiene efecto inotrópico a 4 a 10 y efecto vasopresor cuando se da a dosis elevadas, pero eleva todo, resistencias vasculares sistémicas y resistencias vasculares pulmonares. Recordar que el 50% del efecto inotrópico es por la estimulación de receptores que liberan noradrenalina. O sea que podríamos utilizar la noradrenalina si lo que buscamos es un efecto presor. Recordar también que en la enfermedad la insuficiencia adrenal atenúa la vasoconstricción, pero que a veces, lo que sí pasa es que si se sostiene en el tiempo genera dependencia, eso quiere decir que pierde efectividad.
como, y bueno, por supuesto, recordar que aumenta las resistencias vasculares sistémicas, que puede comprometer el gasto, y que aumenta las resistencias vasculares pulmonares. La dobutamina es un beta-1, beta-2 adrenérgico, tiene menos efecto alfa, se puede utilizar entre 5 y 20 gamas, es inotrópico por excelencia, baja las resistencias vasculares sistémicas y aumenta el gasto, y es la droga de elección cuando lo que queremos mejorar es el flujo. Entonces es la elección en disfunción miocárdica. La adrenalina tiene efecto alfa-1, beta-1, beta-2 adrenérgico, y a dosis de 0.03 a 0.1 es un gran inotrópico que algo disminuye las resistencias vasculares sistémicas, y a dosis mayores es un gran vasopresor que aumenta las resistencias vasculares sistémicas. Sin embargo, recordar que aumenta el lactato sérico independientemente de la mejoría del estatus hemodinámico, y que puede producir hiperglucemias, incluso con requerimientos de insulina. La noradrenalina es un alfa-1 y alfa-2 adrenérgico. Es entre dosis 0,1 a 1, es vasopresor, aumenta la resistencia vascular sistémica fundamentalmente, y tiene escaso efecto inotrópico. Y puede coadyuvar, ¿no es cierto?, como bien dijimos, al óxido nítrico en el caso que necesitemos elevar la presión sistémica y al tiempo que bajamos las pulmonares. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa, como bien dijimos. En general afecta a los beta-1, beta-2 receptores, es un inodilatador lucitrópico, se puede utilizar bolus de 50 a 75 y después se hace mantenimientos de 0,35 a 0,75. En general lo que hace, más que aumentar la contractilidad, es producir la relajación del ventrículo. Y de esta manera también disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Es un gran lucitrópico. Y es, por lo tanto, también recuerden que tiene efectos sobre el miocardio, no se presenta inmediato al nacimiento, los receptores necesitan unas horas antes de comenzar a estar activos. Y el otro elemento que hay que recordar es que a nivel de hipertensión pulmonar, en pacientes que no responden al óxido nítrico, que se amesetan en la respuesta, en general, como es un gran repositor de AMP cíclico, entonces repone también óxido nítrico endógeno, y esto puede ayudar y coadyuvar el tratamiento. Y por último, bueno, la hidrocortisona, que sabemos que incrementa la sensibilidad a las catecolaminas circulantes y que disminuye la resistencia a los presores, estabilizando las membranas. Y que esto, bueno, a dosis bajas, de 2 a 4 miligramos por kilo, aumenta la resistencia vascular sistémicas. La vasopresina, utilizada en estas dosis, que figuran acá, puede ser un excelente elemento de aumento de las resistencias vasculares sistémicas, aunque se utiliza en última alternativa después de la hidrocortisona. Y bueno, el levosimendan, que yo ya les comenté anteriormente en qué estado está de investigación y de uso. Recordar que la vasopresina produce hiponatremia, trombocitopenia transitoria, y que hay que controlar muy bien el tema hepático, ¿no? Entonces, en cuanto a los tratamientos, estarían destinados a establecer una sostenida estabilización del estado cardiovascular, con un adecuado mantenimiento de la presión arterial, del gasto cardíaco, de la perfusión tisular y de la oxigenación, lo cual no deja de ser un desafío en estos neonatos críticamente comprometidos. El tratamiento en estos pacientes requiere del más completo entendimiento de la etiología y la fisiopatología del shock. El efecto de los diferentes tipos de ventilación mecánica sobre la función del sistema cardiovascular y los mecanismos de acción farmacológicos
y potenciales efectos indeseables de las aminas simpático-miméticas y de otros medicamentos usados en el manejo del shock. Y para esto tiene una gran contribución el ultrasonido. Y esto es extraído del doctor Iván Seri. El doctor Iván Seri es quizás uno de los médicos que más ha trabajado en lo que es hemodinamia neonatal, y ha escrito innumerables trabajos que les recomiendo leer con detenimiento porque realmente es un gran fisiólogo. Y bueno, para concluir entonces, concluiríamos que el reconocimiento temprano del shock y la fisiopatología es crítica, y así como para una oportuna intervención, y poder así mejorar a los pacientes. Que el ultrasonido efectuado en la cabecera del paciente puede proveer información vital, anatómica y fisiológica para el manejo. Que su amplio uso está limitado por la disponibilidad de profesionales entrenados. Su utilización permitiría estandarizar y protocolizar el manejo del shock neonatal. La ecocardiografía neonatal debería ser una extensión del examen clínico y de los parámetros usados tradicionalmente. Y es por eso que yo les estoy dando toda esta serie de charlas, que las voy a seguir repitiendo. Ahora nos falta una más, que es la de otras utilidades que tiene el ultrasonido en manos de los neonatólogos en la unidad de cuidados intensivos. Pero básicamente creo que necesitamos que haya más voluntades, más deseos, así como están estas chicas que son residentes en épocas previas a la pandemia, ya ven, están sin barbijo, que son residentes nuestras y que están súper interesadas en ver y en entender la hemodinamia neonatal. Y bueno, este es el camino, me parece, es ponerse, mirar de a grupos, consultar. Yo estoy a disposición de ustedes todo lo que necesiten. La idea es que tengamos cada vez más personas, más profesionales, que estemos entrenados en esta materia para poder hablar de los mismos términos. Como el otro día hablábamos, o sea, es importante que midamos las mismas cosas. Si no medimos las mismas cosas, difícilmente vamos a poder trazar estrategias claras de tratamiento y uniformes, ponernos de acuerdo en qué es mejor para determinadas situaciones. Cuando medimos tal y tal variable, o tal otra y tal otra, y esas nos condicionan a tomar una decisión en cuanto a un tratamiento. A un tratamiento, el que sea, a una droga, o incluso a evaluar el resultado del tratamiento que he instituido. Si yo instituyo un tratamiento y puedo hacer un seguimiento longitudinal de lo que está pasando con los patrones hemodinámicos de ese paciente, no solo reflejados por el seguimiento clínico y el monitoreo habitual, sino también como un aporte extra el ultrasonido, y a eso le agregamos la espectrofotometría, creo que completamos de alguna manera la evaluación del shock neonatal. Así que bueno, esto sería todo. Les agradezco muchísimo la atención. Para la Argentina hoy es un día feriado, así que muchas gracias por la atención, y para los que no son de la Argentina, muchísimas gracias por estar allí cada vez que estamos ofreciéndoles estas humildes charlas con el escaso conocimiento que todavía tenemos de esta disciplina, que todavía tiene mucho por dar y por evolución, que va a evolucionar y nos va a dar todavía más respuestas. Estoy convencida de eso, en la medida que sepamos buscarlas. Bueno, y básicamente, bueno, lo que quería comentarles es que aquellos que quieran adquirir el libro, está el formato digital ya, en PDF, así que también lo pueden adquirir en ese formato, y bueno, nada, que cada año voy a tratar de actualizarlo. De hecho, a fin de año, cuando finalice ya la entrega de bueno, voy a actualizar, y los que hayan comprado el libro obviamente van a recibir la versión actualizada, la versión que haya cada año. Las modificaciones se van a actualizar automáticamente. Esa es la ventaja de no tenerlo en papel, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, y los escucho en las preguntas.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika. Bueno, doctora, agradecimientos, muy clara la clase, muy valiosos aportes de los amigos de Perú, de Villa Mercedes. Eh, Gracias, gracias y cariños a todos. Muchas gracias. claro, muchos agradecimientos. Bueno, comenzamos. Está la primera pregunta que la hace María Morillo. Dice, ¿cómo diferenciar el crecimiento de la aurícula si es por ductus o es por shock cardiogénico en un recién nacido? Evaluando el ductus, o sea, si uno tiene un ductus que es hemodinámicamente significativo, antes de dilatar la aurícula se va a hacer hemodinámicamente significativo, antes va a generar hipoflujo sistémico, hiperflujo pulmonar. Entonces me parece que evaluando el ductus, las características del ductus, la presencia del ductus, voy a poder diferenciar la situación. Porque sí es cierto que yo me encuentro ante una aurícula izquierda agrandada y el diagnóstico diferencial es o ductus o disfunción diastólica. Entonces, si no tengo ductus, entonces ahí sí voy a medir los otros patrones de difusión diastólica, y si están presentes, ya tengo el diagnóstico. Ahora, si tengo todos los otros patrones de difusión diastólica conservados, pero tengo la aurícula grande y tengo un ductus hemodinámicamente significativo, porque lo estoy viendo en un eje paraesternal alto, como les mostré, entonces ahí no nos queda otra que hacer un tratamiento apropiado del ductus y un seguimiento. Muy bien, perfecto. Parece que quedó claro. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mike Arpi. Dice, ¿qué accesos vasculares se utilizan en neonatos en shock que hayan pasado la semana de vida? Bueno, las percutáneas, en general las enfermeras son las que colocan las percutáneas, y bueno, es con lo que también utilizamos para nutrición parenteral. La vía ideal es una vía central, y percutánea en lo posible. Si, bueno, obviamente el paciente está con un abordaje difícil de sus venas, entonces ahí acudiremos al cirujano para que coloque una vía central, yugular o lo que pueda colocarse en el momento. Muy bien, perfecto. Bueno, pregunta Rolando Juan. Dice, ¿por qué aún mantienen como primera elección en el manejo del shock a la dopamina si con el monitoreo avanzado y ecoguiado se puede determinar el problema si es de resistencia vascular sistémica o índice cardíaco? ¿No es hora de reinscribir el soporte farmacológico? No, no la tengo en primer lugar. La puse como una de las drogas, pero no es en primer lugar, o sea, el orden no indicaba un primer lugar. Va a depender mucho de cómo evalúe yo flujo y resistencia. O sea, como la puedo medir porque tengo todos los elementos con el ultrasonido para hacerlo y tengo la presión arterial que si en lo posible es invasiva todavía es de mayor confiabilidad, entonces puedo perfectamente deducir qué es lo que está comprometido, si el flujo o la resistencia. Si fuera la resistencia la que tengo que elevar, tendría que ver muy bien en qué situación hemodinámica se encuentra el paciente desde el punto de vista de su contractilidad y de su función diastólica para colocar un vasopresor. Y probablemente si estoy utilizando, porque hay compromiso sistémico, sistólico, la adrenalina, entonces utilice noradrenalina. O si estoy utilizando dobutamina, sí, nosotros usamos poco la dopamina, la verdad, solamente a dosis bajas y para mejorar perfusión renal y mesentérica, pero no es de primera elección. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Pregunta Rosana Andrade, que siempre está Rosana, bienvenida y De gracias. Perú, hola Roxy, Sí, ¿cómo siempre estás? está Rosana. En shock refractario, ¿por cuánto tiempo usa la hidrocortisona y cuáles son las dosis máximas de la misma? No, las dosis máximas son las que te mencioné, o sea, de 2 a 4. O sea, el tema del shock descompensado es lo poco reversible que suele ser. Entonces, uno va, digamos, administrando todas las medicaciones y llega a la hidrocortisona, y si no responde la hidrocortisona a las dosis que mencioné, habrá que recurrir a la vasopresina. Pero la realidad es que
no es a más dosis que esa, y el tiempo, bueno, es que queman etapas, entonces uno tiene que darse tiempos cortos de acción de los medicamentos. A veces es en simultáneo, utilizas la hidrocortisona y también le agregas la vasopresina. Depende de la situación del bebé, la emergencia clínica en la cual se encuentra. Muy bien, le envía saludos Rosana, doctora Cristina. Con Bueno, cariño. tenemos otra pregunta. De hidrocortisona también. María Leal, ¿a qué edad usan hidrocortisona y qué parámetros utilizan para decidir su uso? Bueno, la indicación es la hipotensión y el hipoflujo sistémico, y estamos hablando de la situación de shock, ¿no? Concretamente de las diferentes etiologías. Entonces, cuando es refractario a las medicaciones que mencioné, ahí en ese orden sí iría la hidrocortisona, cuando uno ve que no es refractario a la noradrenalina, la adrenalina, entonces, bueno, ahí ya no quedan demasiadas opciones. Y si no hay una alteración de los flujos, digamos, necesito poner la milrinona para mejorar la función diastólica, y no responde, y bueno, entonces ahí no me va a quedar otra, y necesito aumentar la presión porque las resistencias están bajas y la perfusión está comprometida, entonces ahí utilizo la hidrocortisona. Muy bien, perfecto. Bueno, Mike Arpi consulta. ¿Utilizan ecodoppler renal y cerebral para monitoreo de shock si no contamos con NIRS? Sí, claro, sí, se puede usar perfectamente con un Doppler color, uno ve perfectamente los flujos cerebral, renal, hepático, y esplácnico, que es muy importante, ¿no? Muy bien. Bueno, saludos desde Salta. Adrián, consulta a Adrián Alejandro. ¿Cuál es la opinión respecto al uso combinado de dopamina y adrenalina en pacientes con hipotensión sistémica refractaria? Bueno, yo en general no es una combinación que utilice con frecuencia, o sea, utilizamos más bien adrenalina y noradrenalina. La dopamina, la verdad que la usamos poco y nada, ¿no? Les vuelvo a comentar, pero en general la utilizamos a bajas dosis y para flujo renal y mesentérico. Es más, o sea, la dopamina en el primer día de vida, los primeros días de vida en el prematuro chiquito, como ustedes saben, yo la considero una contraindicación, porque se aumenta las resistencias vasculares sistémicas y los bebés ya las tienen elevadas cuando nacen. Muy bien. Bueno, pregunta José Miguel de Ecuador. ¿Sirve de alguna manera la simple medición de la presión venosa central en el catéter umbilical venoso, y en caso de estar reducida, en qué momento del shock se encontraría o no es de utilidad? Yo creo que tiene la misma utilidad que ver con el ultrasonido. Si uno tiene la posibilidad de ver la dilatación de la vena cava inferior, lo que puede estar evaluando es si ese corazón está recibiendo adecuadamente la sangre, ¿no? Entonces es un marcador básicamente de retorno venoso. Y por supuesto que si está comprometido, ¿viste? Se va a estar comprometido también el retorno y la medición del flujo, de la presión de la vena, ¿no? Bueno, muy bien. Rolando Juan hace un comentario, dice: en cardiopatía con Chung se puede usar el flujo de la vena cava superior dado las limitaciones del gasto cardíaco en el manejo del shock. No se entiende No, si es una pregunta o un comentario. a ver, ¿cómo volverme a leer? En cardiopatía con Chung se puede usar el flujo de la vena cava superior dado las limitaciones del gasto cardíaco en el manejo del shock. Eh, Que no sé si es una a ver, pregunta o él hace un comentario. Bueno, lo que pasa es que la vena cava superior
como yo les comentaba cuando hablamos de asfixia, creo, es un flujo que no solo se utiliza para medir hipoflujo sistémico en el prematuro chiquito, donde los shunts están permeables, o sea, tanto del ductus como el del foramen oval, y entonces un marcador de flujo muy confiable. El flujo en la vena cava superior, pues la mitad superior del cuerpo, y es el 80% de flujo cerebral. Entonces es un marcador muy sensible. En la situación en que el bebé nazca en shock y tenga obviamente los shunts permeables, entonces, claro, es uno de los marcadores que se pueden utilizar. Uh-huh. Siempre va a estar midiendo el flujo en la mitad superior del cuerpo. Muy bien. Rosana nos pide un comentario sobre la hipotensión en prematuros extremos. ¿Qué tenemos para opinar? Sí, la hipotensión es un tema porque es frecuente en primer lugar, porque es preocupante y porque sobre todo no hay cifras claras de cuáles que definan hipotensión. ¿Mm? Entonces, es muy importante en esta población de pacientes el poder identificar el flujo, poder identificar la función diastólica, poder identificar la contractilidad, ver la velocidad de acortamiento circunferencial del ventrículo. Hay que recordar siempre que el ventrículo izquierdo es el frágil, es el que está en remodelación, el que se va a remodelar a lo largo del tiempo, y va a llevar tiempo que se remodele. Entonces es un ventrículo frágil, entonces es un ventrículo que hay que cuidarlo particularmente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Así que sí, pero la hipotensión es difícil de sostener porque no sabemos exactamente cuáles son las cifras que van a afectar a cada paciente. Lo importante por eso es que hay que recurrir a otras herramientas, y a veces por ahí el NIRS, al que hace extracción de oxígeno, evalúa si la perfusión es adecuada. Si tengo buena diuresis, por ahí me está indicando que la perfusión es adecuada. Si no tengo acidosis metabólica, la perfusión por ahí es adecuada. Si aparte de eso tengo un buen gasto, la perfusión puede ser adecuada, entonces no necesito modificar las resistencias vasculares sistémicas. Entonces ahí me valgo mucho de los parámetros clínicos, de los flujos que pueda medir incluso con el Doppler pulsado color, a nivel de los órganos que son vitales, como es el cerebro, el riñón, ver el flujo mesentérico. No sé si le contesté. Sí, yo creo, sí, dice que sí, que muchas gracias por el comentario. Bueno, José Miguel pregunta bastante, me parece difícil. ¿En qué tiempo se debe de resolver el shock? Y asimismo, al cabo de qué tiempo de no resolverse el shock, se administraría la hidrocortisona. Yo no sé si hay tiempos, ¿no? Porque en realidad el shock quema etapas, depende de la etiología. Pero bueno, una vez desencadenado el shock, uno tiene que estar muy atento a resolverlo. Y si se nos pasó la fase compensada y pasamos a la descompensada, tenemos que actuar con mucha premura. O sea, no creo que haya tiempos definidos para decir que este paciente ya tiene, es irreversible o reversible. Creo que uno tiene que actuar con mucha premura y tratando de identificar claramente los causales para corregirlos, y de esa manera valerse de todos los elementos disponibles para el diagnóstico precoz. Lo antes que uno se anticipe, antes va a tener la posibilidad de resolverlo. Y bueno, y el límite es la descompensación definitiva y la muerte, ¿no? Muy bien, sí, exactamente. Bueno, Adrián nos pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto al empleo del monitoreo del NIRS como predictor precoz de bajo gasto en neonatos? Yo diría que, bueno, es un marcador que está indicando una de las variables, que es porque yo puedo tener un muy buen gasto, incluso puedo tener una buena perfusión tisular,
al órgano que estoy midiendo con el NIRS. Y sin embargo, el NIRS puede estar marcando un compromiso, y es porque el tejido está dañado. Entonces el NIRS directamente no es un marcador de gasto. El NIRS es un marcador de la situación tisular, por eso yo les comentaba cuando hablábamos, medir bomba, medir flujos, cómo están los flujos a los órganos a través del Doppler pulsado color. Y por último, el NIRS, para ver el estado de los tejidos y la capacidad que tengan de extraer oxígeno. Entonces ahí con la diferencia arteriovenosa voy a poder saber cuál es el índice de extracción de oxígeno que tiene ese tejido. O sea, me parece que puede hacer presuponer un gasto comprometido, pero tengo que medirlo, porque probablemente puede ser el gasto, puede ser la circulación, o puede ser el órgano. Muy bien, excelente, doctora. Bueno, Silvina hace un comentario, dice, también podemos tener en cuenta el índice de perfusión para evaluar la resistencia vascular sistémica, además de otros parámetros, cuando no contamos con el NIRS. ¿Cómo es la pregunta? Si puedo en realidad, usar en realidad me parece que es más un comentario de parte de Silvina. Dice, también podemos tener en cuenta el índice de perfusión para evaluar la resistencia vascular sistémica, además de otros parámetros, cuando no contamos con el NIRS. El índice de perfusión le debe llamar al Doppler, índice de resistencia y de perfusión tisular, medida en cada órgano. En ese caso sí, por supuesto, sí, claro. Así como uno lo mide en el cerebro, lo puede medir en los otros órganos. Y es un indicador. Pero nunca va a ser un indicador de calidad de tejido y de capacidad de ese tejido de extraer oxígeno. Muy bien. Bueno, por ahora en el Zoom no contamos con más preguntas, agradecimientos por la clase. Y en el live solamente hay agradecimientos y muchos saludos desde San Luis, desde Perú, gracias. desde Lima, Perú, desde Jujuy, desde Chile, Verónica Carrasco, y desde México, Sonny More, y desde Belice. Ah, mira vos, Belice. Así que tenemos Ramón Varela. Bueno, muchas gracias. Pero por ahora otras preguntas no tenemos, doctora. Estas eran todas las que habían para contestar. Bueno, muchas gracias entonces por estar todos escuchándome. Y bueno, para los argentinos, feliz día de nuestro Libertador. Y para los extranjeros, un feliz día también. Y que termine pronto esta situación de pandemia que nos está tratando muy mal. Hasta pronto y bueno, nos vemos el lunes que viene con otras utilidades. Este miércoles va a hablar la doctora Becchiarelli sobre la nutrición en el shock y sobre ecos cerebral. Van a ser los temas que va a tocar ella el día miércoles. Y el lunes yo me volvería a encontrar con ustedes ya con la última de mis charlas, que es otras utilidades del ultrasonido en manos de los neonatólogos en la unidad de cuidados intensivos. Así que los despido hasta el lunes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, doctora. Un saludo a todos los participantes. Gracias. Gracias.